del recuadro del formato que lo hemos hecho en la sesión anterior, ahora vamos a hacer el cajetín. El cajetín que se hace con líneas paralelas. La forma de hacerlo sería dibujar línea paralela. Fijaros que al poner línea paralela me aparece aquí este cuadro diálogo. Voy a repetirlo otra vez. Dibujar línea paralela. Entonces me aparece este cuadro diálogo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la línea que separa la zona de dibujo del cajetín, que sabemos que está a 38 milímetros. Pues entonces sería dibujar línea paralela, distancia 38 milímetros, y sería una línea, con lo cual me acerco aquí y ya tendríamos la línea marcada. Luego sabemos, por el cajetín me voy a acercar un poquitito más, luego sabemos que aquí hay una línea A9, otra línea A9, que sería donde va dibujado y comprobado, pues sería dibujar línea paralela A9, y en este caso serían dos. Le daríamos aquí, y si nos acercamos a este lado, porque aquí no nos interesa, porque no sería la zona de dibujo, tengo que darle aquí. Yo pulso y ya se me queda. Si queremos volver, le damos con el derecho del ratón y ya lo tenemos. Más líneas que tenemos aquí a 32 milímetros, que es lo que separa el dibujado, separa de vuestro nombre, separa de la fecha. Bueno, pues entonces sería dibujar línea paralela, hemos dicho, a 32. A 32, y en este caso sería 3, que sería de esta forma. Picaríamos y ya tenemos las 3. Luego tenemos aquí, de aquí para acá, tendríamos otra línea que va también a 32, aunque no pille entero, aunque no lo pille, aunque pille acá por esta zona, para lámina de curso, pero la línea la podemos trazar completa. Sería dibujar línea paralela a 32, en este caso 1. Me acercaría a esta zona y ya la tengo. En principio estas serían las líneas, pero claro, aquí hay una zona, aquí hay una serie de líneas que me están sobrando, que serían toda esta zona, que es la zona de dibujo. Para que esa zona de dibujo se quede libre, hay que recortar. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser cortar por aquí estas líneas que ahora mismo, fijaros cómo están completas, es decir, pillan de arriba abajo. Lo que va a ser cortar por aquí. Nosotros en clase le decimos que es pasar el cuchillo, y nos vamos a pulsar con la parte de la línea que nos queremos quedar. Entonces, fijaros, modificar, recortar, pasamos el cuchillo por esta línea, fijaros cómo ha cambiado de color, y ahora nos quedamos con esta, fijaros cómo ha desaparecido, nos quedamos con esta. Voy a repetirlo para que se quede mejor. Le voy a dar con el derecho del ratón y vuelvo al estado inicial. Sería modificar, recortar, paso el cuchillo por aquí y me quedo con esta y me quedo con esta. Ya de esta forma se me ha quedado libre la parte de dibujo. Luego hay otra, ya consiste nada más que en quitar líneas. Fijaros, esta línea, esta zona de línea también me sobra, porque aquí es donde va y a Virgen del Carmen. Pues yo simplemente paso por aquí el cuchillo y me quedo con esta. Modificar, recortar, corto por aquí, es decir, paso el cuchillo por aquí y ahora me quedo con la parte de abajo. Le doy con el derecho del ratón y fijaros cómo esta zona también, esta parte de línea, esa parte de línea, esta me sobra. Desde aquí hasta aquí la tengo que quitar. Por igual, modificar, recortar, paso el cuchillo por aquí
y me quedo con esta zona de aquí. Le doy con la derecha del ratón y ya se me ha quedado para poner luego Elías Virgen del Carmen. Otras líneas que me sobran sería de aquí a aquí y de aquí a aquí. Volvemos a hacer lo mismo, modificar, recortar, pasamos el cuchillo por aquí, nos quedamos con esta y nos quedamos con esta. Le damos con el derecho del ratón y ya prácticamente tenemos acabado el cajetín. Nos faltaría aquí esta línea que sería la que separa la lámina de curso. Esta no la tenemos. Pues nada, hay que dibujarla. Dibujar línea paralela a 9. A 9 nos pondríamos aquí y ya la tenemos dibujada. Pero ¿qué ocurre? Que toda esta zona me sobra a mí. Pues la recortamos. Modificar, recortar, pasamos el cuchillo, le apretamos un poquillo más y eso está muy pequeño, pasamos el cuchillo por aquí y nos quedamos con esto. Le damos a la derecha y ya tenemos, fijaros cómo tenemos ya el cajetín completo. Faltaría luego, para un posterior vídeo, que sería para poner la rotulación. Con esto damos por finalizado este vídeo.